eso, lo que hoy existe, René, ya no es el PRI. Es un lugar que tiene el logotipo con unas letras que dicen PRI, pero eso ya no está el PRI, ya se vació, y lo vació Alito. La elección del 2024 ha sido la peor que ha tenido el PRI. Únicamente obtuvimos el 10% de la votación. Y entonces, a pesar de ese resultado, Alejandro Moreno impuso de manera ilegal, yo fui parte del grupo que lo denunció en los tribunales electorales, de manera ilegal, impuso su reelección. A una crítica responde con un insulto. Sí. Decía Aristóteles, cuando se acaban los argumentos empiezan los insultos. Pues eso es lo que pasa, no tiene argumentos para nada, y su manera de hacer política es una manera despótica, en la cual insulta, en la cual pierde la cabeza, tiene la mecha muy corta además para estar en... Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo de los voceros principales del Partido Revolucionario Institucional hace trizas la imagen que ya está muy dañada de Alejandro Moreno Cárdenas, pero duro y contundente, internamente nadie lo soporta. Por su parte dice las cosas que ya sabemos, que a falta de argumentos, a falta de propuestas, la agresividad, el insulto, entre otras cosas, y sobre todo la ignorancia que impera entre Alito Moreno. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, seguro lo van a expulsar, ahorita lo platica. El momento en el que me encuentro políticamente es en el que he encontrado que desafortunadamente en el PRI, después de la elección del 2024, en el momento en que Alejandro Moreno decide reelegirse, rompiendo todas las reglas que existían en el PRI, en el PRM, en el PNR, que se creó en 1929 y que hizo uno de sus principios la no reelección. Y la no reelección desde entonces permitió, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en el resto de América Latina, de que en un sistema político que tenía fuertes tendencias hacia el caudillismo, esa regla de la no reelección al interior del partido y que después, dijéramos, permeó y llegó a la Constitución, lograra frenar o evitara que México tuviera grandes caudillos como sí los tuvo, por ejemplo, no sé, Argentina con Perón. Y esa era una regla central que teníamos en el PRI, que tenía el Partido Revolucionario Institucional, no a la reelección. Y más después, cuando tuvimos, desafortunadamente, el peor desempeño electoral que hemos tenido en nuestra historia. Desde 1929 hasta 2024, la elección del 2024 ha sido la peor que ha tenido el PRI. Únicamente obtuvimos el 10% de la votación. Y entonces, a pesar de ese resultado, Alejandro Moreno impuso de manera ilegal, yo fui parte del grupo que lo denunció en los tribunales electorales, de manera ilegal, impuso su reelección. Además de hacer esto, a partir de ese momento y en el que tomó ese control, también empezó a ejercer una dirigencia absolutamente arbitraria, en donde no quería que absolutamente nadie con autonomía, con liderazgo, con visión de país, pudiera estar en el partido. Lo que él quería era simplemente aplaudidores, gente que levantara la mano, hacer un partido de cortesanos. Lo más lejano de lo que ha sido el PRI, un partido de múltiples fuerzas, si tú quieres, de muchas contradicciones, de problemas, pero un país que en gran medida creó las instituciones del siglo XX de México y que era un país vivo, con muchas fuerzas, en donde existía mucha negociación, en donde no había estos grandes caudillos, en gran medida por esa regla que era una regla de oro. Entonces, cuando tú estás frente a esa condición, que vino después de la elección del 24, pues alguien que aspira a aportar, a tener un pensamiento propio, a tener un liderazgo, a tener una visión de país, pues ya no cabe en ese partido. Es un partido en donde hay o se corona un líder autoritario que se reelige de manera ilegal, ilegítima y que además no permite que haya un diálogo, que haya una discusión, que haya disidencia en el partido. A muchos de los que hemos opinado en contra nos ha intentado expulsar del partido, etcétera. Entonces, ese desafortunadamente ya no podía ser una vía y un vehículo para poder ejercer una política que busque o que proponga una vía, dijéramos, de un liberalismo igualitario, en lo que fue la esencia del PRI, que don Jesús Reyes Heroles lo conceptualizó con esta idea del liberalismo social, que en otras latitudes es algo similar a una socialdemocracia, es decir, buscar una vida libre, autónoma, pero que esa oportunidad llegue para todos, sobre todo para los más marginados. Esa es la esencia ideológica del PRI, y eso ya no se puede hacer en el PRI, no se puede hacer esa política libre, no hay una visión de país que lleve a plantear cómo en el siglo XXI podemos hacer esa construcción, y entonces lo que sí está muy claro es que en lo que fue mi partido no hay cabida para ese tipo de política libre. En lo que fue mi partido. Entonces, no estás todavía, al menos, en MC, pero ya no estás en el PRI. Mira, yo no he renunciado formalmente al partido, pero claramente en un partido así no hay cabida. Para no repetir, pero cuando tú tienes un liderazgo que se reelige de manera ilegal y que ejerce un poder como si fuera un pequeño sultanato, un pequeño cacique, que fue lo que siempre intentó combatir el PRI, en donde no acepta disidencia, en donde no acepta debate, en donde no acepta liderazgos propios, con autonomía, con criterio propio, con una visión de país, sino que solamente lo que quiere es una política del aplauso, de levantar las manos, de decirle sí señor, pues en ese lugar ya no hay cabida. De hecho, lo que hoy existe
René, ya no es el PRI. Es un lugar que tiene el logotipo con unas letras que dicen PRI, pero eso ya no está el PRI, ya se vació, y lo vació Alito. Cuando yo te estoy hablando, después del 2024 y de esta imposición de su reelección, ¿cuántos hemos salido, nos hemos distanciado del partido? Desde muchos de sus militantes más antiguos, como por ejemplo Manlio Fabio Beltrones, como por ejemplo Dulce María Sauri, como por ejemplo la propia Beatriz Paredes, todos o han hecho una ruptura con la dirigencia de Alejandro Moreno o se han distanciado. Esto incluye a la mayoría de los presidentes del partido, no solo a los que ya te mencioné, también a Pedro Joaquín Codwell, a Enrique Ochoa, y a quienes venimos de generaciones más jóvenes, pues también, dime quién sigue ahí. Entonces, para contestar tu pregunta, pues ahí ya no hay, siendo realistas, ahí ya no hay opción. No has renunciado, pero ya no estás. Correcto. Ahora, déjame traer a pantalla. Estuviste conmigo afortunadamente en marzo de 2024. Yo ya te cuestionaba la legitimidad del liderazgo de Alejandro Moreno. Si te parece, vemos un pasaje de lo que me dijiste ahí. Primero, yo no comparto la opinión de que la dirigencia no esté acreditada. Al contrario, yo creo que esta dirigencia y el presidente del partido, Alejandro Moreno, han hecho un trabajo en el que han logrado, en primer lugar, sortear una persecución desde el poder brutal. Y lo hicieron con una gran firmeza y lograron construir hoy una alianza y después una candidatura como la de Xóchitl, que es una candidatura creciendo, altamente competitiva, el mejor perfil que podía haber, y en una alianza que ha sido muy difícil sostener por los embates que ha tenido y que ahí están. Ahí está todo dicho. Entonces, ¿te parecía un liderazgo acreditado? ¿Te parecía que habían dado un frente a una persecución y habían resistido los embates? ¿Eso no existe más? No, pues es que todo eso, en ese momento, o sea, eso estábamos en la elección, en el proceso electoral de 2024. Eso era cierto. En ese momento, Alejandro Moreno tenía una dirigencia que él había ganado democráticamente. En ese momento era un dirigente legítimo. Era un dirigente y en ese momento una dirección todavía un poco más plural, que efectivamente había enfrentado una persecución o abusos desde el gobierno de López Obrador. Y también es cierto que en ese contexto, en la alianza que se hizo con el PAN, se encontró a la candidata más competitiva en ese momento. Punto. Todo eso es cierto. ¿Qué pasó después del 2024? Que todo eso se quebró, René. Se quebró porque Alito decidió de manera ilegal reelegirse. Cuando yo decía esto, también era candidato al Senado Manlio Fabio Beltrones. En ese momento se mantenían dentro del partido Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Codwell, etcétera, 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 etcétera. La ruptura viene cuando Alito decide de manera ilegal, reitero, reelegirse. En ese momento su legitimidad acaba, porque estaba cometiendo un acto, en primer lugar, ilegal, y en segundo lugar, que no hacía sentido. Había que reconocer que en la elección al PRI no le fue bien. 10% de la votación, René, el peor resultado desde 1929. O sea, prácticamente en un siglo es el peor resultado de un partido. ¿Qué pasa? En cualquier otro partido, o en cualquier otra latitud al menos, cuando tú tienes una derrota electoral, renuncias. Renuncias y permites que haya una renovación de tu dirigencia. ¿Qué es lo que hace aquí Alito? No solamente no renuncia, sino que impone su reelección de manera ilegal. Bueno, casi eterna, pues por supuesto que todo lo que se dice ahí se resquebraja, se cae en el momento en que sucede eso, y por eso, a partir del momento de su reelección, que cuando la confirma, de inmediato yo publiqué un artículo en La Jornada criticando su decisión, di diversas entrevistas en medios de comunicación, pues porque eso cambió todo. A partir de ese momento, la posibilidad de hacer una política libre, republicana, autónoma, con debate dentro del PRI, se acabó. Fue un proceso, como suele suceder, y ahora pues tienes ahí a un pequeño pasha, un pequeño sátrapa dominando al partido. Ya no hay espacios. Eso cambió y dio ese giro a partir del 2024. Querer seguir en el partido bajo esas condiciones, pues es una locura. Y a partir de ese momento es cuando pierde la legitimidad que sí había tenido antes Alejandro Moreno, ¿no? Ese artículo sacó de sus casillas a Alejandro Moreno. Llegó a decir que ni siquiera tenía registro como militante del partido. Llegó a calificarte como un político de Polanco. Vamos, en el lenguaje que habitualmente él utiliza. ¿Qué le dices hoy? Bueno, mira, primero que es una muestra más de ese autoritarismo y es una muestra más escenificada por él mismo de por qué no es posible estar en el PRI y de por qué no solo yo, sino por qué tantos militantes tan destacados de tantos años han roto con él. Esa es la mejor muestra. A una crítica responde con un insulto.
Decía Aristóteles, cuando se acaban los argumentos empiezan los insultos. Pues eso es lo que pasa, no tiene argumentos para nada, y su manera de hacer política es una manera despótica, en la cual insulta, en la cual pierde la cabeza, tiene la mecha muy corta además para estar en como se tiene que uno comportar en política. Pues es, digamos, su respuesta a mi artículo crítico publicado en un diario nacional en La Jornada, pues muestra eso, muestra que no tiene templanza, que no tiene apertura, que no le gusta la pluralidad, que no acepta la crítica, que solamente quiere mandar de una manera autoritaria, que responde con insultos y con mentiras, ¿no? Por consecuencia. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Aurelio Nuño diciendo las cosas que ya sabemos nosotros. Hay que decirlo, que no muevan a Alejandro Moreno Cárdenas hasta que destruya el PRI. Una vez que destruya el PRI, con la nueva reforma electoral, ya no se va a permitir que sean los plurinominales de dedazo o que los mismos presidentes de sus partidos políticos puedan ellos elegir si quieren ser senadores o diputados, para su famoso fuero. Ahora sí vamos a ver a dónde va a ir. Alito Moreno va a ser de los nuevos, y lo mismo que hizo Ricardo Anaya en su momento. El PRI, les repito, es más de lo mismo. Se va a ir al extranjero. Seguro ya está juntando, más bien juntó su buena lana para comprar su visa dorada, igual que Felipisto Calderón, Cedillo, entre otras cosas, y sabemos que eso va a ser huir de México, porque cuando ya no tienen fuero, pues simplemente les espera la cárcel. Pero bueno, vamos a ver, amigos y amigas, si en las próximas horas expulsan a Aurelio Nuño del Partido de Revolución Institucional, porque recuerden, el que se dice sultán, que se cree rey, solamente es un payaso, como hemos visto con Alito Moreno. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que hacer por su tiempo, por su espacio, y nos vemos en la próxima.